Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Saben nuevamente aquí saludándolos. Como ya saben, mi nombre es Oscar Ortiz. Y en esta hora les quiero compartir una pequeña enseñanza acerca del libro de Mateo. Porque me pareció interesante hablarles un poco. Esta vez voy a estar hablando solamente acerca de lo que es la introducción del libro de Mateo. Y posteriormente de esta introducción estaré hablando ya en otros temas. Ahora sí, para entrar lo que es en el libro de Mateo, para sacar un resumen. No lo vamos a hablar a profundidad, detalle por detalle, porque nos llevaría a medio año o un año, depende. Pero sí quiero sacar un resumen de lo que es el libro de Mateo. Pero en esta ocasión solamente voy a hablar la introducción y en otro tema estaremos hablando ya ahora sí lo que es el libro de Mateo. El libro de Mateo está en cuatro clases, amén. 4 temas tocaremos. Pero en esta ocasión estaremos hablando, como lo tengo aquí, el libro de Mateo, lo que es introducción, que son 2 partes. Esta es la primera parte del libro de Mateo. Y ahorita enseguida que terminemos esto, entraremos en la otra parte que tiene que ver con la introducción del libro de Mateo. Entonces, y quiero compartírselos porque es muy importante saber nosotros, tener conocimiento acerca del libro de Mateo, porque este libro viene dirigido hacia los judíos más exactamente, más directo, porque era necesario que el pueblo judío conociera al Mesías y supiera que estaba entre ellos cuando el Señor Jesús vino hace más de 2000 años, para que reconocieran que todo lo que Él estaba haciendo eran profecías ya que se habían hablado anteriormente en el Antiguo Testamento por los profetas. Uno de ellos era Isaías, Jeremías, a Zacarías habló bastante del Señor Jesús, de su venida. Y ahorita vamos a estar viendo unos pequeños detalles, amén. Pero vamos a comenzar en el nombre de Jesús, hablando por el libro de Mateo, amén, la introducción. Y aquí tenemos, no sé si alcancen a notar, creo que está un poquito retirado, pero no puedo acercarla más porque si la acerco un poco más no vamos a ver. Pero por aquí vemos nosotros todo lo que es la base de la introducción del libro de Mateo, que tenemos como introducción para entrar Mateo 1, 16, 17. Vamos a ver Mateo 1, 16, 17, cuando nos habla acerca del nacimiento del Señor, amén. Y Mateo 1, 16, 17 nos dice en esta hora: y Jacob engendró a José, marido de María, de lo cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ok, aquí en Mateo 1, 16, 17 nos empieza a hablar acerca del cumplimiento de las genealogías o generaciones de Jesús, para que el pueblo judío se dé cuenta que Cristo no es una persona común, no es un judío más, es alguien que ya se había profetizado y que está incluido en las genealogías o generaciones que vendrían de parte del pueblo de Israel, amén. Pero estamos viendo que comienza a hablar desde las generaciones, desde Abraham hasta David, hasta la deportación de Babilonia y hasta que se presenta Cristo. Pero algo muy importante, aquí nos nombra el nombre de Abraham, amén, porque quiere que el pueblo se dé cuenta que así como Dios prometió una simiente que vendría y que multiplicaría la descendencia de Abraham, en sus simientes serán benditas todas las naciones, le está haciendo saber al pueblo que esa simiente ya está presente en el pueblo judío, para que creyeran en él, que Jesús era esa simiente de la cual había hablado el Padre a Abraham, amén, que estaba presente. Entonces también tenemos aquí en el versículo 18, nos habla acerca del nacimiento nuevamente. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y por aquí lo tenemos hasta el versículo 23, dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esta profecía cumplida la hizo Isaías. La vemos en Isaías 7:14. Vamos a verla. Isaías 7:14. Ahí nos habla acerca del cumplimiento de esta profecía, que Mateo la escribe en el tiempo después de que Jesús parte. Amén. Dice Mateo 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, lo que Isaías profetiza aquí, lo vemos cumplido en Mateo. Pero Mateo se preocupa mucho por ponerlo para que el pueblo se dé cuenta que lo que Isaías había hablado ya se había cumplido, para que se dieran cuenta que era el Mesías que estaban esperando. Aunque sabemos que Israel estaba esperando un Mesías diferente, que lo libertara, pero no espiritualmente, sino que lo libertara físicamente, literalmente, del pueblo romano, el cual los tenía esclavizados. Pero ellos no pensaban que Cristo vendría a libertarlos, pero de otra manera, del pecado del cual ellos no podían ser libres. Y es eso lo que había venido Cristo, a libertarlos de la esclavitud, pero del pecado, más no el gobierno romano. Por eso es que no le conocieron. Y la otra parte por la cual no le conocieron también fue porque se les había dado un espíritu de estupor, de ceguera, que no lo conocieran, para que entonces se entregara la salvación a los gentiles. Si no, no lo hubiéramos conocido ni hubiéramos sido salvos. Pero por su gran amor y misericordia, Él permitió que aconteciese eso. Amén. Ceguera, por así decirlo, ceguera a Israel para que entráramos nosotros. Amén. Entonces vamos a ver que en el libro de Mateo, ¿quién es el autor? Pues sabemos que el autor del libro es Mateo, como lo tenemos ahí. Amén. Mateo, uno de los 12. Sí, claro, Mateo fue uno de los 12, y esto lo podemos ver en Mateo 10:2. Mateo 10:2 al 4. Ahí nos damos cuenta cuando nos habla que Mateo fue uno de los 12. Mateo, aquí lo tenemos, 10:2 al 4. Ahí nos habla de los 12 discípulos. Amén. Y dice el versículo 2, capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y aquí viene Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero en el versículo 3, ahí nos nombra a Mateo. Amén, que fue fue uno de los 12 discípulos que Dios llamó, el publicano Mateo. Amén. Dios tiene misericordia y Él llama a quien Él quiere. Amén. Y lo podemos ver aquí, que está incluido en el plan de Cristo de los 12 discípulos. Amén. Siguiente dato importante, que el libro de Mateo presenta a Cristo como el Rey. Y lo podemos ver en Mateo 27:11. Vamos a estar viendo Mateo 27:11. Ahí vemos cómo presenta a Cristo como el Rey. Amén. Dice Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó delante de Pilato, diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Aquí vemos que ya Pilato se refiere como el Rey de los judíos, aunque Pilato no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba diciendo la verdad. En verdad era el Rey de los judíos. Amén. Y aquí lo vemos en Mateo 27:11, cómo nos habla claramente que el libro de Mateo presenta a Cristo como el Rey. Amén. Porque notemos que algo que vamos a dar cuenta, que el pueblo judío estaba acostumbrado a tener rey. Por eso es que Cristo es presentado como Rey, para que se den cuenta que el Rey libertador que estaban esperando era el Mesías, era el Cristo, era Él mismo, el que estaban a punto de crucificar, o que habían crucificado. Amén. Entonces acabamos de ver un dato importante. También la podemos ver en el versículo 29, cómo nuevamente lo vuelve a nombrar como el rey de los judíos. Amén. Dice, ya cuando lo estaban escarneciendo, que lo habían entregado para crucificarlo, antes de llevarlo a la cruz, dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve,
Rey de los judíos. Nuevamente vemos otra frase que vuelve a salir en el libro de Mateo. Lo vuelve a nombrar Rey de los judíos por segunda vez. Y no solamente dos veces, sino que en el libro de Mateo vamos a estar viendo continuamente esta palabra, esta frase, Rey de los judíos. Amén. Y también la podemos ver ahí mismo en el capítulo 27, versículo 35 y 37. Dice: cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Y aquí viene la palabra clave. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Yo creo que esta es la palabra más clave, certera, la que ellos pusieron sobre la cruz, amén, sin que ellos lo supieran. Pero esto ya estaba determinado, ya era un plan de Dios que pusieran este sign o este nombre en su cabeza para que se dieran cuenta que verdad era el Rey de los judíos, Jesucristo, amén. Lo podemos ver en el versículo 37, que dice: este es Jesús, el Rey de los judíos, amén, el Mesías que estaban esperando, amén. Entonces seguimos viendo más datos importantes acerca del libro de Mateo, que ahora dice, nos habla de destinatario. ¿A quién iba dirigido este libro? A los judíos. Mateo 2.6, lo podemos ver en Mateo 2.6. ¿Cómo es que este libro de Mateo iba dirigido? Claro, había un plan también, porque también era parte para la iglesia, que también le habla en parte, pero normalmente más, este libro está más como directo lo que es a los judíos. Y vamos a ir viendo paso a paso por qué digo esto. Amén. Más adelante vamos a ir hablando un poco a poco acerca de esto con más claridad. Recordemos que esto es solamente la introducción al libro de Mateo. Esta parte y la otra que voy a dar. Ya después entraremos en el tema del libro bien, amén, a desglosarlo un poquito más. Ok. Destinatario, judíos, Mateo 2.6, ahí lo podemos encontrar a través de una profecía. 2.6 dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hablando del Mesías. Aquí es cuando los magos o los sabios vienen del oriente y llegan a Jerusalén y preguntan a Herodes que dónde debería nacer el Cristo. Amén. Y Herodes, pues preocupado por lo que dijeron: ¿cómo es que se va a levantar otro rey si yo soy aquí que gobierno en Jerusalén? Llamó a los principales sacerdotes, a los escribas, a los saduceos, para investigar claramente dónde habría de nacer el rey de los judíos. Y ellos le dijeron que en Belén de Judea, y ciertamente así era, estaba escrito. Y nació en Belén de Judea el Señor Jesús. Y aún los mismos principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, viendo que ellos mismos dijeron que estaba escrito que nacería en Belén de Judea el rey de los judíos, y se dieron cuenta que así fue que nació, ni aún así creyeron. Ellos tenían la palabra, la ley, conocían la Torá, quizá a lo mejor no la conocían a la profundidad, porque ellos normalmente lo que hacían es que leían la Torá, pero no indagaban a profundidad, solamente leían, hacían un lado el rollo y comenzaban a hablar. Amén. Pero ellos se dedicaban un poquito más a lo que era otro tipo de literatura, de enseñanzas, amén, porque no indagaban tanto en las escrituras. Y hasta el día de hoy, si investigamos eso, los judíos tienen eso, de que leen la Torá, pero te empiezan a hablar de otras cosas, no indagan profundamente como debe ser en la Torá. Y aquellos que se han preocupado por indagar, escudriñar la Torá profundamente, y principalmente leer el capítulo 53 de Isaías, se dan cuenta que el Mesías ya vino y se arrepienten y creen. Por ese capítulo se han convertido muchos judíos, cuando habla del siervo sufriente en Isaías 53, amén, que como oveja fue llevado al matadero, amén, como cordero no enmudeció, no abrió su boca. Entonces, ese capítulo 53 ahí es clave para los judíos, amén. Entonces, aquí estamos viendo que el destinatario aquí fue hacia los judíos. Y el otro punto importante que es el enfoque. El enfoque de este libro es profético.
y lo vamos a ver en Mateo 2, 4 al 6, donde vimos ahorita, ahí mismo 2, 4 al 6, que es profético. ¿Por qué? Porque se profetizó acerca de la venida del Mesías. Todas las profecías que se hicieron en cuanto al Mesías, Él las cumplió cada una de ellas. Todas las cumplió, amén. Y vemos nuevamente aquí otra vez este versículo 4, versículo 4 al 6. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, le preguntaron dónde debía nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está la profecía cumplida ya. En ese tiempo se cumplió, en ese momento, amén. Y la otra profecía que podemos ver es en Zacarías 9:9. Si nos damos a Zacarías 9:9, ahí vamos a ver la otra profecía que habló Zacarías. Dice en 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto que profetizó aquí Zacarías, tal y como lo dijo, así se cumplió. ¿Dónde lo podemos ver? Lo vamos a ver en Mateo 21, 4, 5. Ahí vamos a ver cómo es que así como profetizó Zacarías esta profecía, tal y como la profetizó, así se cumplió. Amén. Y eso es muy importante que miremos esto. Mateo 21, 4 al... Sí, Mateo 21, 4 y 5. Vamos a ver. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Zacarías, lo que acabamos de ver. Cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Escuche, estas frases que vemos aquí son las frases que dijo el profeta Zacarías. Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo mismo que dijo Zacarías, aquí lo vemos cumplido cuando entró el Señor Jesús montado sobre un pollino en Jerusalén, lo cual le llama la entrada triunfal. Entonces vemos cómo Zacarías profetiza de qué manera entraría sobre un pollino a Jerusalén. Vemos cómo aquí en Mateo lo escribe, que así como lo profetizó Zacarías, lo vio cumplido cuando él entró a Jerusalén sobre un pollino montado, con el cual le llaman que la entrada triunfal, que entró a Jerusalén. De la misma manera que lo profetizó, así se cumplió y así sucedió, y de esa manera entró a Jerusalén sobre un pollino. Entonces, por eso es que el enfoque de este libro también es profético. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento por los profetas. Cada una de ellas las fue cumpliendo el Señor Jesús paso a paso, amén. Pero los judíos pues no estaba escrito, no se iban a dar cuenta, que viendo no verían, amén. El otro punto importante aquí también es el estilo. El estilo de este libro es sinóptico. ¿Por qué es sinóptico? Vamos a ver Lucas 1:1 al 4. Lucas 1:1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los de que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas escribe este libro del Evangelio de Lucas, y de aquí es que se comienza a escribir el libro de Mateo, de Juan y de Marcos. Amén. Entonces, una vez que él escribe este Evangelio, todo lo que vio, lo que sucedió, se comienza a escribir Mateo y Marcos, y le llaman sinóptico porque están parecidos. Lo que es Mateo, Marcos y Lucas coinciden en lo mismo, hablan de lo mismo y concuerdan en todo. Entonces, ¿por qué digo que estos tres y el libro de Juan no? No es que el libro de Juan no hable de Jesús, sí. Lo que pasa es que el libro de Juan no trae parábolas. Esa es la diferencia del libro de Juan, porque el Evangelio de Juan va más dirigido a la iglesia, está más claro, más entendible, más sencillo. Por eso es que no vemos ninguna parábola en el Evangelio de Juan.
excepto una en capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan. Es la parábola del redil. Pero al final de ese capítulo vemos que es una alegoría, no es una parábola, pero la tienen como una parábola. Y esa es la diferencia entre los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en el de Juan. Amén. Lo que podemos ver también en los tres evangelios primeros, que cuando, por ejemplo, cuando en el libro de Mateo se habla de talentos, en el libro de Lucas o de Marcos se habla de minas. O sea, esa es una de las diferencias que vamos a encontrar en los evangelios. ¿Por qué? Porque estaban destinados a diferente audiencia. El libro de Mateo más enfocado a los judíos. Por eso vemos las genealogías en el libro de Mateo. El libro de Marcos estaba más dirigido a los romanos y el de Lucas a los griegos. Por eso que también vemos en esos tres evangelios un diferente lenguaje. Cuando Mateo le dice, habla de la parábola de los talentos, está hablando de las monedas que se le dio a cada uno para que la multiplicara y trabajara sobre ellas cuando su amo se fue y les deja los talentos. Pero cuando vemos al libro de Lucas, no vemos que nos habla talentos, nos habla de minas, pero es lo mismo, son monedas, solo que va a diferente audiencia. Y como esa diferente audiencia, tiene que hablarles diferente de acuerdo a su lenguaje. Por ejemplo, si yo voy a escribir una carta a El Salvador y otra carta a México, yo tengo que hablarles de acuerdo a su lenguaje de ellos. Si yo voy a referirme para hablar de monedas, yo voy a referirme a hablar en pesos, 50 pesos para México. Pero si voy a enviar para El Salvador, no voy a hablar 50 pesos, voy a escribirles 50 soles, porque para ellos la moneda son soles y para nosotros la moneda son pesos. Esa es la diferencia que hay, amén. Y eso es lo que vamos a encontrar en estos tres primeros evangelios, que todo el mensaje es lo mismo, pero podemos encontrar frases diferentes. ¿Por qué? Porque van a diferente audiencia. Y el Evangelio de Juan es un poco más enfocado a la iglesia, más claro, más sencillo, como lo acabo de decir, amén. Por eso es que no encontramos también ahí parábolas. Y por eso es que le llaman sinópticos parecidos a los primeros tres. Amén. No es que el Evangelio de Juan no hable de Jesús, de la venida, de la resurrección, de todo habla. Pero en esa forma es que encontramos un poco de diferencia. Amén. Siguiente punto. Fecha. Entre el año 45 al 70 después de Cristo fue que se escribió este libro. Amén. Capítulos, pues tiene 28 capítulos el libro de Mateo y 1071 versículos. 28 capítulos y 1071 versículos encontraremos en el libro de Mateo. Amén. Siguiente punto importante, el texto clave de Mateo. ¿Cuál es el texto clave de Mateo? Lo encontramos en Mateo 27, 37. Ahí vamos a encontrar el texto clave de este libro de Mateo. Amén. Son datos que estamos viendo acerca del libro de Mateo, que es importante, hermano, conocer su origen, un poco más acerca del libro de Mateo. Amén. Y el texto clave que encontramos en el libro de Mateo es este. Mateo 27, 37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Es el texto clave, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad era el Rey de los judíos y vino como rey, solamente que no se manifestó literalmente como un rey para sentarse sobre un palacio. Amén. Pero ese es el texto clave, el Rey de los judíos. Amén. Y lo vemos también en Mateo 28, 18, otro texto que es clave, Mateo 28, 18 al 20, son textos claves que están en el libro de Mateo, amén. Y dice, el 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión de ir a ser discípulos. Son textos claves, hermano, que están en el libro de Mateo. Amén. Continuamos. Palabra clave, reino, 56 veces. La palabra clave
le encontramos aquí la palabra reino, le vamos a encontrar 56 veces en el libro de Mateo. Y vamos a ver unos ejemplos nada más, no todos porque no tenemos tiempo, pero en Mateo 25:1, ahí encontramos la palabra reino. Mateo 25:1 nos dice: entonces el reino, aquí ya habla de los cielos, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero aquí encontramos ya una de las palabras reino. Y la otra la encontramos en el versículo 14, ahí mismo dice 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. No vamos a explicar los versículos porque recuerde que es una introducción, es una presentación que estamos solamente hablando de puntos importantes, de datos importantes de este libro. Amén. Ya en el tema sí vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero de todos modos será un resumen en 4 partes. Amén. Pero en este caso solamente quiero presentarles datos importantes como introducción de este libro. Entonces, aquí solamente en lo que es el versículo 1 y el 14 del capítulo 25, encontramos la palabra reino 2 veces. Y si seguimos leyendo, la vamos a encontrar mucho más veces, amén, porque en total son 56 veces, como lo vemos aquí. No sé si lo pueden notar. 56 veces la encontramos la palabra reino en Mateo, porque el Señor Jesús está enfatizando en esta palabra para que el pueblo judío se diera cuenta de que el reino de los cielos del cual se había hablado estaba presente y que ese reino de los cielos era Cristo mismo, presentándose, haciéndole la invitación a que entraran al reino de los cielos, que vinieran a Él, amén, para que supieran que Él era el Mesías enviado que esperaban. Dice entonces, citas del Antiguo Testamento, vamos a encontrar 53 citas del Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Dato importante, puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Mira, pues eso ya todos lo sabemos que es un puente para entrar al Nuevo Testamento. Amén. Y también, hermano, la otra parte que les comentaba acerca de la introducción es los 5 grandes discursos del Señor Jesús que vamos a encontrar también en el libro de Mateo. Los 5 grandes, o sea, todos son importantes, pero me refiero a aquellos que sobresalen, que traen una gran enseñanza, que son los 5 grandes discursos del Señor Jesús que encontraremos en el libro de Mateo. Se lo voy a parafrasear un poquito, pero ahorita en la segunda parte voy a continuar con ellos, a dar una breve explicación como ahora, amén, sin indagar tanto en los versículos. El primero de ellos es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. El segundo, la obra misionera a sus discípulos, o sea, la comisión de ir a ser discípulos. La otra es la parábola del reino, las parábolas del reino, que son las 7 parábolas del reino que encontramos en el capítulo 13 de Mateo. El verdadero discípulo y el fin del siglo. Esos 5 grandes discursos sobresalen en el libro de Mateo, los cuales vamos a ver ahorita en la segunda parte, amén. Pero solo quería presentarles esta parte, estos datos importantes para tener en cuenta nosotros cómo es que el libro de Mateo, todo lo que tiene el libro de Mateo, hacia quién iba dirigido, por qué iba dirigido, las palabras claves, los capítulos claves. Es importante conocer este punto, amén. Y bueno, pues vamos ahorita a continuar con la segunda parte para explicarles acerca de los 5 grandes discursos que encontramos también en el libro de Mateo. Y ya con esos 5 discursos estaremos completando lo que es la introducción solamente, amén. Bueno, vamos a ver que esperar un poco. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Pues yo creo que hasta aquí les voy a dejar. Voy a esperar para hacer la segunda parte que les había dicho de lo que es los 5 grandes discursos que encontramos en el libro de Mateo, amén. Lo estaré presentando en otra ocasión como segunda parte, amén. Y hasta aquí les dejo este video. Que el Señor me los bendiga grandemente, amén. Bendiciones.